En los 70s explota la era disco. Esta época no fue solo un estilo de música, sino también un medio de vida. Estos son los años de la fiebre de sábado por la noche. Las grandes plataformas se ganan un lugar en las pistas de las discos, junto con las vestimentas de colores fuertes. En la tecnología se funda Microsoft. Pero no todo eran los Bee Gees, los pasos de John Travolta o la moda de los pantalones acampanados. Lo que pasaba en el mundo marcó a esta década como una de las crisis más importantes de todos los tiempos. ¿Y qué pasaba en el mundo? En los 70s, el conflicto árabe-israelí y la etapa final de la guerra de Vietnam dominan la mayor parte de la vida política. La Casa Blanca es escenario del escándalo Watergate, que llevó a que el presidente Richard Nixon renunciara a su cargo. Al mismo tiempo, el gobierno de este país ayuda a instaurar dictaduras militares afectas a Washington en varios países de América Latina. Tanto en Argentina como en Chile se suceden golpes de Estado y se implantan las dictaduras a la fuerza. Los culpables de los golpes de Estado, el general Videla y el general Pinochet. El bloque comunista que la URSS logró conformar durante varias décadas empieza a dar señales de desintegración y la potencia soviética se distancia de la China comunista, lo que trae consigo el debilitamiento de la influencia comunista en el mundo. En Europa, a pesar de la crisis energética, los países occidentales de este continente logran igualar el nivel de vida de Estados Unidos de América. Y los países escandinavos consiguen el más alto equilibrio económico-social del mundo. Es un hecho que en países capitalistas que están en crisis, es la clase trabajadora quien sufre las consecuencias. Para el caso de México, la cual, a lo largo de su historia como nación capitalista, ha experimentado diferentes crisis económicas. La crisis política y económica de nuestro querido México tiene desde antes de 1970. Y fue con Luis Echeverría quien comenzó a manipular el país, queriendo ser un líder de izquierda moderna tercermundista, llevando al país a una terrible devaluación monetaria frente al peso norteamericano. La crisis en México inicia en 1976, como efecto del Fordismo, ante el surgimiento del nuevo régimen de producción flexible, que reconfigura los mercados como la propia estructura económica internacional. Dicha crisis impacta a la nación con la abrupta caída de las exportaciones mexicanas ante la suspensión de compras de las mercancías mexicanas en los mercados estadounidenses. El redimensionamiento del valor de las exportaciones del país y la grave dependencia tecnológica, haciendo el vecino del norte causa de un déficit persistente en la balanza de cuentas corriente nacional. Evidentemente, este déficit es sanado con el uso de las reservas internacionales disponibles, las que se agotan y llevan a la nación a devaluar en 1976 el peso de 12.59 pesos por dólar a 24.75. Una devaluación de casi el 100%, después de 2 décadas de estabilización cambiaria. En el mismo año, bajo el régimen de Luis Echeverría Álvarez, con el pretexto de realizar la infraestructura extractiva de petróleo necesaria para potencializar su exportación, la deuda externa se triplicó de poco más de 8.000 millones de dólares a 26 millones de dólares. Esto implica, por otra parte, el uso de las reservas para atender los nuevos compromisos financieros entonces adquiridos. La crisis se dejó sentir, debido a todas las irregularidades económicas que se veían arrastrando de sexenios anteriores.
la adaptación de todos los países después de la Segunda Guerra Mundial, el fuerte gasto público financiado por una excesiva oferta monetaria, el endeudamiento externo creado así una situación adversa para la economía, caracterizada por un crecimiento en la inflación, se devaluó el peso, crece la deuda externa y la fuga de capitales. La crisis económica mundial de mediados de la década de los 70 marcó el final del boom más profundo y prolongado del capitalismo. El impacto del colapso de la economía mundial va a significar para nuestro país el que prácticamente fueran suspendidas las compras de las mercancías en el mercado yanqui. La desesperanzadora situación hizo que los capitales se lanzaran a la búsqueda de territorios más seguros y rentables, haciendo que se fugaran cuantiosas cantidades de dinero al mismo tiempo que caía la inversión foránea. Ante esta problemática, Luis Echeverría opta por tratar de financiar el déficit de divisas por medio de incrementar la deuda externa y las reservas internacionales, que no dejó otro resultado más que la devaluación del peso. Para el periodo de 1977 a 1982, gobernado por José López Portillo, se da un auge petrolero, ya que en el mundo había una crisis petrolera que beneficia a las expectativas de México con la esperanza de que hubiera una recuperación económica. Existe una expansión fiscal y monetaria, o sea, mayor gasto público y mayor creación de dinero, creando así un nivel de inflación muy alto, un estancamiento de las exportaciones y una recesión mundial en donde los países del resto del mundo adoptan políticas restrictivas y de protección que producen un déficit de balanza comercial. En este periodo se gesta también la corrupción en el país a gran escala. Asimismo, José López Portillo decide nacionalizar la banca privada, lo que resulta ser una deuda política mayor al gobierno. Años después decide reprivatizar a los bancos, un periodo caracterizado por un endeudamiento con el extranjero impagable. El escenario principal de 1970 a 1979 sería más que nada la devaluación, con un fenómeno particular a la economía mexicana en un contexto mundial de reestructuración del sistema monetario. México experimenta una crisis provocada por el deterioro del modelo de sustitución de importaciones, que llegó a ser limitado para responder a las circunstancias económicas internacionales. Pero lo peor no radicaba en la alza de precios, sino en el creciente número de desempleados que alcanzaría sus niveles más altos en la crisis de 1982. Tanto en México como en Estados Unidos, en 1970, es el final de una etapa de crecimiento estable sin inflación denominada desarrollo estabilizador y prácticamente el fin del que se llamó Milagro Mexicano. ¿Qué implicaciones tiene esta crisis? 1. La inflación estrecha del margen de ganancias de los negocios y con menores tasas, menor crecimiento y empleo. 2. La inflación perjudica directamente a los perceptores de rentas finas. 3. La inflación polariza el ingreso, pues redistribuye el ingreso social favoreciendo a quienes suben y cobran los precios, quienes captan recursos de quienes pagan los precios. 4. La inflación perjudica los términos de intercambio del comercio exterior, se encarecen las mercancías nacionales y se pierde la competitividad. Los nacionales compran en el extranjero al ser más barato, y los extranjeros dejan de comprar al país ante su encarecimiento, lo que bien disminuye el superávit o lleva a un déficit comercial. Estados Unidos de América no puede competir productivamente contra las economías emergentes, como las asiáticas, encabezadas por Japón, debido a que estos, los padres de la toyotización, demuestran ser más eficientes y competitivos. El déficit comercial causado a la Unión Americana es sanado mediante la colocación de deudas en el tercer mundo. Con esto se crea un circuito malicioso, puesto que los excesos en la economía norteamericana finalmente eran subsidiados por los países en vías de desarrollo, cuyo efecto es crítico. El endeudamiento vino progresando de 1976 al año 2000 para llegar a una dimensión superior a los 162 millones de dólares. Y no es el caso mexicano, sino que también todas las regiones latinoamericanas presentan la misma situación. La cuestión de este endeudamiento tiene un límite, la capacidad social de pago de la deuda externa de cada una de las naciones y los enormes costos políticos.